La Quilpo 100.7 La Quilpo. Rebelión Zombie. Recuperemos aquí y ahora nuestra identidad rebelde. Seamos protagonistas de nuestro camino. No deambulemos como zombies. Rebelión Zombie. Cultura, arte, saberes ancestrales, naturaleza, creación, política, derechos humanos. San Marcos tiene la fama a las 12 horas de las por Radio mujeres Quilpo. bonitas. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. También Acapulco tiene de diferentes caritas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Ya llegué, ya estoy aquí. Ahora acabo de llegar. Ya llegué, ya estoy aquí. Ahora acabo de llegar. Sin nuevos amores tiene. Bueno, aquí estamos de nuevo. En otro día más en la Radio Quilpo, este hermoso balcón que nos propone Gisela desde lo más alto de la loma de San Marcos Sierra. Hoy es 28 de abril del 2026 y Rebelión Zombie siempre propone una reflexión, así que gracias y permiso, gracias por este espacio y permiso para opinar estas cosas y para traer a algunos autores. Vamos a tratar de poner el nombre de la gente que nos referenciamos como un poco para pensar que no son cosas que se nos ocurren a nosotros, que no están en nuestra cabeza, al menos en la mía. Hoy el afiche que nos hizo Juan, vamos a hablar que también está Juan, está bilocado, no está solamente acá, sino está en Cruz del Eje, en una actividad muy importante que es la presentación frente a la OIT por el tema del hotel Casino Perilago y todo el conflicto que suscita en torno justamente a la naturaleza y a los derechos, sobre todo en referencia a los pueblos originarios, cosa que aquí fue un conflicto y digamos que no todo el mundo se manejó para la misma dirección. De alguna manera tenemos que enfocar nuestros negüenes, dicen los mapuches, todos en la misma dirección, nuestras fuerzas hacia el mismo lado, mientras unos tratan de hacer negocio o reciben beneficios de los poderes, otros luchan por el futuro, al menos eso es lo que yo pienso. Pero estamos aquí y seguimos hablando con Alicia Mazzarini y con Sandra, que en el afiche que hizo Juan, que está justamente en este momento en Cruz del Eje yendo a la presentación frente al Poder Judicial por los derechos de la tierra, Juan nos tituló Palantir, el ojo del Saurón. Todos hemos escuchado, o muchos han escuchado hoy de este muchacho Peter Thiel. El que no, afortunadamente no lo ha recibido, creo que es una buena opción, que no ha llegado el influjo del mal a esas cabezas. Pero dice vigilancia total o herramienta del poder. Esto lo puso Juan. Yo pensaba hablar sobre el fin del posmodernismo, si esto era el fin del posmodernismo, justamente lo mismo, ¿no? Pero el que vio la película El Señor de los Anillos, hay gente que también no la ha visto, pero hay un malo que es Sauron, que es el que domina todo a través de un ojo que mira todo, y Palantir hace referencia a eso. El Palantir es la empresa, digamos, porque hay gente que no ha escuchado la noticia, es la empresa de una megacorporación que controla todo, la internet, toda la inteligencia, y fue la responsable, por ejemplo, de la matanza de más de 160 niñas en una escuela, y que dicen que fue un error. No comete errores Palantir, justamente se trata de provocar
reacciones, trata de eso, no solamente de ataques y blancos por medio de la cibertecnología, sino también de reacciones de los pueblos, reacciones humanas. Y eso ha tratado de hacer, al matar al dirigente también de Irán, que era como el Papa en el momento de, ¿cómo se llama? El Ramadán. En Ramadán, es como que maten al Papa en Cuaresma, decían. Era una provocación directa, y más allá de la persona esta, que uno la puede querer o no, a los ayatollah, que se lo demoniza mucho, matar niñas no tiene ninguna defensa, ninguna. Pero no quiero solamente hablar de esto, sino siempre tratamos de poner otra perspectiva un poco más amable y más vivible que estas noticias. Pero sí, no vamos a dejar de mencionar el ojo de Sauron que nos está mirando y cuáles son sus debilidades. Para señalar desde dónde hablamos, leí un artículo de Jorge Alemán que se llama La debilidad del neoemperador, y está en página 12, eso les digo para si lo quieren, salió hace 2 días. Simplemente es muy breve lo que hacemos, yo voy a tratar de ser breve, porque no tenemos tiempo también, no me queda otra, pero también para no aburrirlos, pero sí hablar de estas megacorporaciones y cuáles son sus debilidades, al menos qué nos parecen que son. Hay también una referencia a una película que vimos el tráiler y la quiero ver, que está en HBO, la plataforma, que es Mountain Head, sería como la cumbre, creo, así, cabeza de montaña, dice, o montaña cabeza, Mountain Head. Y habla de 4 magnates de corporaciones que van a una montaña, en una casa con ultra tecnología, y que diseñan crisis. Y mencionan a la Argentina, mencionan al gobierno de la Argentina, inclusive en la película. Vi el tráiler y me pareció muy interesante. También quería volver a recordar que nos juntamos a leer a un autor, Enrique Dussel, y teníamos dudas sobre qué eran las totalizaciones que hacíamos referencia. Y esto es la totalización, en un ejemplo completo de una totalización concreto y completo, ¿sí? La totalización sería esto de una megacorporación que controla todo, que controla nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestra billetera, nuestra economía, nuestro gobierno. El gobierno se ha sometido, varios gobiernos del mundo, pero inclusive el gobierno norteamericano se ha sometido al control de la empresa esta Palantir. Y abarcan todo esto, conducen hacia dónde. Esas son las preguntas que nos hacemos. ¿Qué futuro tenemos con esto? Yo decía el fin del posmodernismo porque es el fin de las promesas, el fin del simulacro, el fin del teatro que significaba el modernismo. Y ahora parece que el futuro como promesa se ha acabado. Ahora viene una mano dura. Mismo el posmodernismo decía del no futuro, ¿no es cierto? Que se había acabado la historia y que no había futuro. Pero ahora el futuro se presenta como una tragedia, como temor en la actualidad. Ya no es el no futuro, hay un futuro, pero es trágico. Y es amenaza, es una amenaza, es un peligro. Eso varios autores lo han definido. Pero Jorge Alemán dice, el poder se vuelve tiránico porque intenta cubrir su impotencia estructural. Y eso me interesó mucho, porque Jorge Alemán para mí también en ese artículo es bastante confuso, y yo trato de ser muy claro porque soy muy simple, mi pensamiento es limitado. Y yo digo, sí, la impotencia de la estructura que se hace más violenta y busca el poder duro. Ahora busca atemorizar, no busca convencer ya. Yo siempre pienso entre los demócratas y los republicanos en Norteamérica, que los demócratas al menos se titulan como demócratas y crean, cuando era el poder global de Estados Unidos, buscaban llevar la democracia y todo. Ahora no, ahora directamente quieren el petróleo, imponen el poder y quieren los recursos, quieren el litio
y quieren la sangre de la gente también, así nomás, y con terror. Si lo miran, ven la foto actual de este Peter Thiel, asusta, su cara asusta, Sí, su cara. La empresa Palantir tiene 2 imágenes. Una era Alexander Karp, que es un chico lindo y filósofo y convencía, trataba de convencer. Este ya no, este asusta. Y mientras estas potencias tecnológicas, que nos va a hablar Alicia de la tecnofeudalismo precisamente, en Occidente, vemos que en China la potencia que controla el Estado chino se propone un ascenso social, o sea, ha sacado a millones del hambre, cientos de millones del hambre, 400 millones, no es poco, de la pobreza extrema, y hay un ascenso social. Yo personalmente no me gustaría ni vivir en China, ni en Corea del Norte, ni en Corea del Sur, tampoco. Corea del Sur, vieron lo que es la empresa Samsung, todas las corporaciones de Corea del Sur, que es el capitalismo puro. Tampoco me gustaría, como no me gustaría vivir en Miami. A mí me gusta vivir en San Marcos Sierra, ustedes saben, por eso me vine acá. Pero estas megacorporaciones nos proponen un control total, o sea, llega hasta acá, no hay un lugar, no hay un paraíso posible si no tenemos en cuenta a esta gente. Me gustaría cerrar esta partecita mitad y breve para no seguir con este abismo de terror, con un tema nuevo que salió del terror, salió Pity, Pity, Viejas Locas, todos lo tienen, la mayoría. Él es parte de este terror, pobrecito. Víctima. Lo queremos, pero queremos salir de eso. Pero él creó un nuevo tema, ahora lo pueden ver, el video es nuevo, se los propongo. El tema 1, Gise, vamos con Pity. Un poco la introducción, el video está con de la Serna, es ¿cómo? Rodrigo de la Serna. Es hermoso el video, me gustó. Sí. Vamos. Sangre de la alianza eterna que será derramada ante vosotros, limpiando los pecados de este mundo y uniéndolo al reino divino. Todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. Por eso les ruego, hermanos, no le demos la espalda al amor. Disculpe, señor, ¿tiene cambio de 20,000? Eso es rock and roll. Los hijos del penal. Se está portando mal. Morir en cualquier momento. Se puede respirar. Y ellos usan espadas, usan púas y las usan para pelear, marcando territorio y que va a ser el poronga del lugar. Bueno, y seguimos, y gracias por la música. Pity siempre nos trae un poco del barrio, un poco la realidad, ¿no es cierto, Pity? Es dura, pero es mucho, ¿no? Decíamos que vamos a hablar, Alicia nos va a traer, y
siempre con una solidez académica, Alicia, de tecnofeudalismo, pero también accesible a todos, ¿no? O sea, divulgando estos temas. ¿Un nuevo sistema que reemplaza el capitalismo es el tecnofeudalismo? Esa es la pregunta que nos hacemos. Sandra nos va a hablar de adolescencia y violencia. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las claves para entender esto? Y volvemos a decir a Juan, que presenta el tema del trabajo, los derechos y las disputas actuales que se dan en nuestro territorio, en torno a este oasis que es San Marcos Sierra, en torno a lo que es el lago de Cruz del Eje, que hay una disputa, ¿no es cierto?, que se presenta, gracias también mencionamos a la organización de la CTA, que se pone como anfitriona para hacerle esta presentación jurídica frente a la Organización Internacional del Trabajo, nada menos. Y todo esto también siempre recordando el trabajo de la Asamblea de los miércoles. Todo esto fue una lucha ya de años de las asambleas periódicas que vienen en el tiempo acá, en este territorio que es la trama telúrica de el concepto de mi vecino de Amato, que aflora. Bueno, ¿a qué aspiramos, decimos? ¿Cuál es el deseo de este ascenso social? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo se maneja ese deseo? ¿Cuáles son las cosas que a nosotros nos fascinan? O que las cosas que pretenden tirarnos para que nos fascinemos. Yo creo mucho en la tecnología como una superadora para nuestra cultura. Que no se transforme en una herramienta del poder absoluto y de la esclavitud humana. A eso aspiro yo. La creación de la vida es imposible de eliminar. Eso también, el concepto de alemán que se vuelve un imperativo, que persiste irreductible, aunque sea frágil la capacidad de decidir. Eso lo dice Alemán, no lo digo yo. El autor de está en el artículo muy interesante de página 12. O sea, nos referenciamos en ese libro que está por salir, Neoemperadores. Y siempre yo recuerdo que tengo la idea esta de desertar, para dónde desertamos a esta guerra que nos imponen. Y es pensamiento de un autor que se llama Bifo Berardi. También les recuerdo, porque no son cosas que se me ocurren a mí, que los digo así por decir, ¿no es cierto? Me gustan. También en nuestro pensamiento, y estamos leyendo a Dussel, en una dialéctica de partes. Pero no solo hablemos lo que nosotros queremos, ¿qué otras cosas nos llegan? Por ejemplo, la dialéctica es un diálogo entre partes, ¿no es cierto? Es una construcción de lo que piensa el otro. Y yo también les traigo otro artículo que salió ayer o antes de ayer, no sé, en Infobae, que titula Clima de negocios. ¿Cómo piensa Peter Thiel, este que mencionábamos, hombre de Palantir? Sauron, diríamos. Es un magnate. Bueno, el artículo se titula ¿Cómo piensa Peter Thiel, magnate libertario que se enamoró del experimento Argento? Y yo diría que es un magnate nazi, porque libertario es una palabra que yo defiendo, son los anarquistas de la Guerra Civil Española. Este tipo no es nada libertario. Digamos las cosas como... O sea, si se cae el simulacro, no manejemos términos del simulacro. Es un nazi. Inclusive es un nazi nuevo que tiene otro poder que las corporaciones que pensaba Mussolini y Hitler. Es otro tipo de nazi. Tal vez más peligroso o tal vez más decadente inclusive. Porque esto es decadente. La respuesta a cómo piensa Peter Thiel, nuestro gobierno dice, de alguna manera gobernante, que es un encargado de negocios, digamos, para decir la verdad, no gobierna Argentina, es el encargado de negocios ubicado por el imperio, me refiero al presidiario, dice, ¿cuál es el clima de negocios? Dice, se sostiene con el tiempo a través de la batalla cultural. Esa fue la respuesta del gobierno. Se sostiene con el tiempo a través de la batalla cultural. Eso es lo que garantiza el resultado a largo plazo, la batalla cultural. Y yo digo, no es cultural, es acultural, si sacamos la careta. Es contra la cultura.
Y respecto a lo que dice en el título, clima de negocios, el negocio es la negación del ocio. Bob Marley, y vuelvo a traerlo como un profeta, dice, después que le disparan para bajarlo a Bob Marley porque estaba moviendo mucha gente en Estados Unidos y en Jamaica y en todo el mundo, ¿no? Pero le disparan y a los 2 días se presenta un recital con un parche en la herida y dice, ellos no descansan. Ellos no descansan. Eso es el negocio. El clima de negocios, de negación del ocio. Ellos no tienen ocio. Así que no nos podemos quedar dormidos. ¿Cómo se sostiene en el tiempo? A través de la batalla cultural. Es un término de Gramsci. O sea, estamos hablando en términos marxistas. ¿Hablan ellos? Ya Marx se acabó de decir que es de la izquierda. Lo toma la derecha. Toman a Gramsci. Pero Gramsci, les vuelvo a decir, en una buena lectura de Gramsci, no habla de un proceso de aculturación. Es la hegemonía, el concepto de hegemonía. Ellos quieren capturarse la hegemonía en términos de Gramsci, en términos marxistas. Bueno, no quiero tampoco, esto nos va a hablar Alicia un poco más, pero yo lo que quiero proponer, que nos garanticen el tiempo, es la cultura. No es una batalla, es la cultura misma, la vida. ¿La vida en torno a qué? Bueno, tenemos que ver en torno... Yo pienso que tenemos que ver en torno a la abundancia, para cambiar todo. Un lenguaje propio también. Habíamos hablado la clase pasada, decía, ¿no? El programa pasado. Tenemos que tener un lenguaje propio desde la periferia, desde otras ideas, que no sean las ideas que tiran ellos. No estemos corriendo en la maquinita que nos tiran ellos, metidos en la jaulita. Saquemos la cabeza de la jaula, de esta jaula el neo, ¿cómo se llama? Sionismo, anglo-sionismo, que nos plantean ahora con las corporaciones. Y bueno, pero o sea, yo uso YouTube. Ahora pusimos el programa como YouTube, tuvo mucha aceptación, muchos comentarios, y le quiero dar las gracias a Nehuen, precisamente, que nos estaba haciendo este bonus track del programa, y vamos a poner algo para que vean. Sí, me gustó, y espero que siga creciendo, y ya lo voy terminando en esta idea que tenemos de un clima de cuidado, en vez de un clima de terror y de mierda, diríamos, un clima de seguridad, de naturaleza, que estamos tan presentes acá, de renacimiento cultural. Nosotros, los vecinos, que nos cuidemos, que veamos nuestra economía, cómo nos ayudamos, cómo estos emprendimientos que ya acá en San Marcos tienen historia de moneda local, de trueque, de intercambio. Estuvimos cosechando aceitunas y estuvimos en un campo cerquita, en Escobas, que nos trajo una producción muy linda de tomates cherry e hicimos dulce. Así que seamos más dulces, hagamos más dulce la vida. Voy terminando ya. Y termino dándole el paso acá a los amigos y a Mantra Hualpa, el segundo tema, que es Chaka in the Wall. ¿Puede ser? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón. Según dicen nací varón, porque en el pique faltaba un brión. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? De reja y pico, pala y pastón. Según dicen clave el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó?
enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la profesión? Será por sabio que no entendió que el hambre mata solo al que abrió. ¿Quién me enseñó? Bueno, y decía Gustavo sobre el futuro como un futuro no solo incierto, sino también amenazante, peligroso. Ayer escuchábamos a Miguel Benazayag en un reportaje también donde hablaba justamente de eso y decía que los jóvenes que en este momento perciben el futuro no como una promesa, sino como una amenaza, tienen buenas razones para sentirse así. Y hablaba también de la tecnología como algo, digamos, que no es inherentemente malo ni bueno, como una tecnología que podría ser aprovechada de una manera virtuosa. Él hablaba de una hibridación virtuosa, ¿no? Yo dudo mucho de esa idea, porque me parece que la tecnología nunca es neutral. Y si bien no me podría definir como tecnofóbica, pero creo que las tecnologías tienen que ser construidas por los pueblos en función del bien común. Y este no es el caso de las tecnologías hegemónicas en este momento. No creo que puedan ser utilizadas de otra manera, sino que tenemos que pensar en nuevas tecnologías inspiradas en nuestros valores como pueblo, ¿no? Pero bueno, esto es una discusión así marginal. La promesa era hablar de tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo es un término que han tomado varios autores, pero uno de ellos es Yanis Varoufakis, un economista griego que fue ministro de Economía en Grecia en el año 2015, cuando se produjo una gran crisis económica y el gobierno pretendía implementar planes de austeridad, de recorte, conforme también a directivas de la Unión Europea. Él como ministro se opuso a eso, propuso renegociar la deuda con otros criterios y llamó un plebiscito donde el pueblo griego votó en contra de esos recortes. Lamentablemente, después de unos meses, Varoufakis renunció porque el presidente de turno traicionó ese mandato del pueblo y negoció un acuerdo espurio. Pero es interesante porque este autor, además de ser un académico, ha estado con los pies en el barro, digamos, ¿no? Porque tuvo el valor de hacer ese planteo y también el valor de renunciar a la hora de la traición, ¿no? Que es algo que no siempre ocurre. Varoufakis habla de tecnofeudalismo en un libro que se publicó en español en el 2024 y ahí plantea que esta etapa del capitalismo es una etapa ya terminal, que hemos pasado a otra cosa, que ya no es postcapitalismo, sino que es un sistema sustituto que profundiza la explotación. Y vamos a ver cómo lo fundamenta él. Él dice que el capitalismo está siendo víctima de la creación de una nueva élite dominante, con lo que se entiende como un resurgimiento de la renta. Es decir, acá está contrastando la lógica del capitalismo, que es la lógica del mercado, de la ganancia, de la optimización, con la clásica idea del feudalismo, donde hay un señor feudal, dueño de esos bienes que son heredados, y donde aquellos que trabajan tienen la obligación de dar un diezmo, ¿no?, a ese señor feudal. Dice que la etapa actual se parece más a eso que al capitalismo, porque el capitalismo, él dice, se basa en el beneficio, es decir, la creación de cosas que no existían
y que son sujetos a la competencia. Es decir, un empresario debería estar constantemente innovando y creando nuevos objetos de mercado, mercancías, para incrementar sus ganancias. No sería el caso de lo que está ocurriendo actualmente, según Varoufakis. Él dice que la renta, la idea de renta, sobrevivió durante el capitalismo como renta financiera, la renta del suelo, la renta de los monopolios y también la de las marcas, que tienen un plus de extracción que tiene que ver con la pertenencia a un determinado estatus social. Pero que ahora, en el siglo XXI, la aparición de lo que él llama el capital en la nube, es decir, el capital virtual, nos lleva a un profundo regreso a la renta que se basa principalmente en el alquiler de la nube. Esto él lo remonta a la creación de Apple a través de iPhone, donde todas las aplicaciones que están en la App Store fueron desarrolladas por ingenieros, físicos, desarrolladores que lo hicieron gratuitamente con el propósito de incrementar ese, valor capitalizable de la nube. El sector capitalista tradicional sigue produciendo, dice él, pero sometido e integrado a los feudos de la nube. Google, por su parte, crea un sistema operativo, el Android, y también su Play Store en relación a la competencia con iPhone, ¿no? Estos desarrolladores no asalariados, dice, pagan un alquiler para pertenecer al al feudo, y eso él lo entiende como renta. El feudo en la nube sirve para vender bienes, plataformas de comercio electrónico como Amazon, Alibaba, que propone, y también aquí Mercado Libre, en contacto compradores y vendedores, pero aislados entre sí y separados por algoritmos que van como fragmentando el mercado. Y entonces dice, esto no es un mercado donde libremente se establece competencia, sino que hay otra lógica. Dice también que estas plataformas desarrollaron lo que él llama el precariado. El precariado son esos trabajadores sin salario que pagan para trabajar, es decir, pagan una comisión a las plataformas, una renta en la nube, dice, ¿no? La expulsión de estos trabajadores o de empresas completas no requiere intervención de fuerzas del orden, sino que simplemente con la eliminación de un link se los expulsa, se los separa, se los excluye. Esto él lo llama tecnoterrorismo. Hay dos etapas del crecimiento de este modelo, según él. Una sería la crisis del 2008 y la otra, más profunda, la pandemia. En el 2020, él dice que acá se crea el imperio de la nube, plataformas que entregaban las mercancías a una población confinada, con casi toda la humanidad trabajando para ellos. Es interesante porque él no usa hipótesis conspirativas acá, sino que dice esto nadie lo planeó. Simplemente es una tendencia que se fue profundizando y que la pandemia permitió arraigar de manera más profunda. Los grandes capitalistas de la nube, así dice, invierten en tecnología, pero no están produciendo ni bienes ni servicios para obtener beneficios, sino que buscan capturar nuestra atención. Esto también es muy interesante. Las inteligencias artificiales, el chat GPT, Gemini, etcétera, lo que hacen es atraer la atención de los usuarios y es lo que también atrae, dice él, a los capitalistas vasallos que venden mercancía en las redes, o sea, no solamente a quienes están, recorriéndolas de manera recreativa, sino también a las empresas que ofrecen sus mercaderías ahí. También plantea, el hecho de que a partir del 2008 se produce un gran desarrollo tecnológico en China, ¿verdad?, donde se crea un tecnofeudalismo muy particular chino, financiado por el Estado, que establece una tensión entre Estados Unidos y China, que actualmente obliga a los países del sur a tomar partido
en una competencia declarada por la adquisición de materias primas como el litio, las tierras raras, que pone en peligro además las débiles democracias de esos países como el nuestro, ¿no? Estamos ahora atravesando claramente una de esas coyunturas. Bueno, finalmente él dice que los trabajadores del sistema clásico, ¿verdad?, los trabajadores que crean riqueza, están en una etapa de mucha debilidad, y que lo que él llama el precariado, es decir, esos trabajadores de las plataformas virtuales, no se reconocen como trabajadores, no hay protección sindical, y de manera tal que él lo llama los siervos de la nube, son personas que trabajan gratis también en muchos casos, haciendo publicaciones, fotos, videos, posteos, lo que se llama crear contenidos, que lo que hacen es reproducir el capital de la nube. Los dueños de la nube se apropian entonces de una buena parte de la plusvalía que obtienen las empresas vasallas y profundizan de esa manera, según él, la explotación. Bueno, esta es la caracterización que él hace y sobre todo habla, finalmente, de que el tecnofeudalismo se ha apropiado de nuestras mentes, que somos fragmentos de datos, que se apropian de nuestra atención, que hemos perdido la capacidad de reflexionar críticamente, que somos al mismo tiempo trabajadores cuando estamos haciendo un trabajo asalariado y también al mismo tiempo siervos de la nube cuando estamos scrolleando, comprando y mirando, digamos, la red en nuestro tiempo libre. Actuar solos, dice él, y fragmentados no va a resultar. Y llama a algo un poco utópico, que es una gran coalición de los siervos de la nube, los proletarios y los vasallos de la nube, unidos, dice, ¿no? Como parafraseando a la frase de Marx, proletarios del mundo unidos, pero ahora sería como una propuesta de articular todos estos sectores sociales en una resistencia al sistema que no se sabe bien, según su propuesta, en qué consiste, ¿no? Él habla de boicot a los feudos, de huelgas de pagos, en fin, formas de resistencia que no reconocemos como propias, ¿no? Así que de lo que se trata es de reflexionar un poco sobre cuáles son nuestras maneras de resistir, nuestras maneras de proteger, de defender los mundos que hemos construido, y también, bueno, de pensar que esta idea de Varoufakis es un insumo para pensar dónde estamos metidos, ¿no? Que es algo bien complejo, pero que hay otras miradas y que no podemos dejar de contrastar y de crear nuestras propias miradas. Hay un artículo en La Izquierda Diario de Fernando Azcurra que hace una crítica profunda a esta postura. Hay otros libros como el de Cédric Durán, que es profesor de Economía de la Universidad de Ginebra, que también habla de tecnofeudalismo como una era de servidumbre digital. En fin, esto no es una respuesta única, pero sí necesitamos pensar y encontrar nuestras coordenadas en este momento. Gracias, Alicia, pero quería preguntarte o quería conversar con vos acerca de la nube, ¿no? Porque se dice la nube y uno imagina una nubecita, pero no es una nubecita, ¿no? Es una gran red, es un lugar físico, ¿no? Donde funciona servidores que están interconectados, ¿no? Y tienen un lugar físico. Sí, efectivamente, esto que parece algo totalmente intangible tiene su base material en lugares donde se establecen esas supercomputadoras que almacenan los datos, que los administran, que están en distintos lugares de la Tierra produciendo impactos ambientales muy difíciles de medir, ¿no? De dimensionar con respecto al uso del agua, de la energía, etcétera. Bueno, como todo se cruza, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en la Patagonia, con la ley de glaciares, la Patagonia, los incendios, ¿no? El arrasamiento de los territorios en el sur tienen que ver también con esto, con la instalación, y se cruza con lo primero que dijiste, Gustavo, ¿no? Con Peter Thiel. Digo, hay un este entramado
digamos, diabólico, lo llamaría yo, Sí, sí. ¿no? Monstruoso, Sí, sí. de ocupación de nuestro territorio para estos fines. Yo no, sí, justamente en lo diabólico quería referenciar también a un argentino que es, también salió de la estructura del Centro de Energía Atómica también, que es Damián Reidel, creo que es, que decía que Argentina tiene todos estos recursos y estaba organizando mini centrales nucleares en toda la Patagonia, y decía que el único problema que tiene Argentina es que había muchos argentinos. Diabólico. El nombre también es de la película El Exorcista, algo así, ¿no se acuerda? Demian era. Este es Damián Reidel. En inglés lo decía encima con un tono muy yankee, más que británico, que sobraban argentinos los recursos. Y yo lo que había notado mientras hablaba Alicia, respecto a la nube, que es una nube se puede disipar también. El sol aparece cuando la nube se disipa, y que no en todos lugares llega la nube. Mismo Irán la anuló todo el servicio de internet y fue muy criticado por eso. China también tiene un control sobre la nube, no entra todo. O sea, no es que tienen todo ganado. En la filosofía que pensamos, que tenemos que pensar, es que no tienen todo atado, que Sauron no domina todo, que la nube no tapa el sol. Eso creo que en el pensamiento originario está presente, porque siempre tratamos de hablar desde nosotros, desde América, desde África. En África no llega la nube tampoco. Todas las millones de gente que está en África, hay 600 millones de africanos que no acceden a la nube ni tienen ninguna referencia. Y no nos olvidemos que la humanidad misma salió en 2 oportunidades o más, Alicia, de África. Sí, seguro, varias veces. Varias veces salió de África la humanidad. Es el temor ahora de Europa de una sustitución de los africanos que van llegando, pero el racismo está muy fundado en eso, y con miedo, ¿no? Porque es real, las economías envejecen en Europa, y los jóvenes son los africanos que van y los asiáticos que van a laburar, ¿no es cierto? Y en última instancia todos somos africanos. En última instancia todos somos africanos, pero lo que quería decir es, claro, esta filosofía que proponemos, al menos como tratar de pensar en otras cosas, pensar en la abundancia, pensar que cuando tenemos un árbol tenemos para repartir. Cuando yo tenía en mi casa, mi papá tenía un árbol de ciruelas y sacaban baldes de ciruelas y le repartimos a los vecinos. Acá también pasa lo mismo, no sé, lo hacemos con las moras, con las aceitunas, estuvimos cosechando aceitunas, decíamos. Pero en esta filosofía de la abundancia había 3 conceptos que son el Amazúa, Amalulia y Amaquelia. Hablemos un poquito en quichua, en aymara, decíamos también la clase pasada, el programa pasado. No seas ladrón, no seas mentiroso, no mentamos más, no nos careteemos más, y no seas ocioso. Pongámonos a hacer las cosas que tenemos que hacer. No viene todo de arriba, no vamos a solamente vivir tampoco juntando palitos en el monte. Tenemos que ver qué hacemos con esos palitos, qué construimos con estos saumerios. Y de la única manera en este momento, lo fue siempre, pero no nos dimos cuenta, es en comunidad, ¿verdad? Es en comunidad. Es en el intercambio comunitario, en esta forma, en esta trama que intentamos como nombrar, renombrar, renacer, ¿no? En esta trama comunitaria. Hoy estaba escuchando a un referente mapuche hablar de la ejecución de sentencia que tienen unos mapuches que están acusados de ocupación de la tierra. Sin embargo, la tierra es patrimonio originario, lo fue siempre, ¿no? Entonces decía algo así como que los acusaban de ser represores, autoritarios, no recuerdo la palabra exacta, pero como que al ser la tierra comunitaria, ser territorio indígena a perpetuidad, uno no la puede vender,
los originarios no la venden la tierra, la usan, la viven con ella, conviven con ella. El que se quiere ir se puede ir, pero no puede vender una parte, no puede vender nada. Entonces garantizan que esa tierra va a ser a perpetuidad de todos, de todas, ¿no? Y sustentable, exactamente. Y el pensamiento originario es que nosotros somos de la tierra, no la tierra es nuestra. Mientras que acá en el Perilago hubo gente que son originarios también, que son nativos, que dijeron, no, esto es lo que nos pertenece a nosotros. Dijo la comunidad de Cruz del Eje, dijo esto. Y claro. No, lo que dice Mariela Turián, claro, bien dijo, no, la tierra es de todos, no es de uno. Nosotros somos parte de la tierra. No es que uno tiene la propiedad y llega hasta ahí, no hay alambrado en la tierra. Eso es nuestro... Es el principio de la vida, claro, ¿no? Es como fundamental entender esto para poder como seguir adelante. Bueno, ¿seguimos con un tema? Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que resulta últimamente en las escuelas, y no tan últimamente, digamos, hace mucho que funciona la violencia escolar como detonante de un síntoma que sucede en esta sociedad. Y ya sucedió también acá, digamos, hace un año o un poco más se estrenaba una serie en Netflix que vuelve a poner en escena el tema de la adolescencia en las redes, ¿no? Un peligro en la desconexión con la sociedad y con los adultos, ¿no? Algo que se nos escapa de las manos. Adolescencia se llamaba la serie, ¿no? Sí. Exactamente. Al mismo tiempo, podemos ir también al triple femicidio del que igual hablamos el año pasado, ¿no? En Florencio Varela, donde estas tres jovencitas fueron víctimas de un crimen del cual no voy a hablar, pero eran muy jovencitas, apenas una tenía apenas 15 años. Y transmitido en vivo en las redes. A eso, ¿no? Iba exactamente, ¿no? Donde fue filmado y reproducido en unas redes exclusivas para algunos, ¿no? Y bueno, y el reciente tiroteo en una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe. Todo esto vuelve a poner en escena el tema y del cual quiero contarles un poquito. Cada vez que pasa algo así, es como que se repite el guión, ¿no? El escándalo, la alarma, los titulares, una explicación rápida y listo, demasiado rápida, ¿no? Esta noticia de lo que pasó en San Cristóbal fue como que siguió de largo. Está bien, habían cosas como sumamente fuertes, como Ley de Glaciares y bla, o Peter Tills, pero nadie habla de esto ahora. Es como que quedó solo en las regiones, ¿no? Como acá, que toma relevancia porque hubo alguna amenaza, digamos, en otras regiones, en otras provincias. Hasta en Uruguay sucedieron casos de este tipo de violencias. Pero bueno, mientras miramos el hecho,
dejamos fuera de foco todo lo que lo sostiene, ¿no? El tiroteo en Santa Fe, donde un adolescente de 15 años mató a un compañero de 13 y fue declarado no punible, reactivó una discusión urgente. Pero también, una vez más, la encauzó por un camino conocido, el del hecho excepcional, el del caso que parece explicarse a sí mismo. Sin embargo, esos episodios exponen no es anómalo, o sea, es un punto extremo donde convergen múltiples formas de violencia que atraviesan nuestra sociedad. No son hechos aislados, son la expresión más visible de situaciones que llevan tiempo naturalizándose. La afirmación no busca diluir responsabilidades individuales, sino desplazar la mirada del acontecimiento a las condiciones que lo hacen posible. En ese desplazamiento aparece un elemento clave, la cultura de la viralización. La violencia ya no solo se ejerce, también se registra, se exhibe, se comparte. El hecho de filmar también es violencia. La humillación deja de ser un acto situado para convertirse en una escena amplificada donde el reconocimiento circula como exposición. Voy a rescatar algunas cuestiones que dice Sandra Raggio, profesora de Historia y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, en una entrevista que le realizó Radio Pulqui de la Universidad de La Plata, días atrás, ¿no? Fue esto. La escena se ensancha y lo que aparece ya no es un episodio, es un síntoma, algo que viene acumulándose hace tiempo. Y en el fondo, una intemperie más difícil de nombrar, la falta de futuro. Porque lo que pasa en la escuela no nace en la escuela es otra cosa, es una caja de resonancia, es el lugar donde todo eso impacta, se condensa, se vuelve visible, pero no es el origen. Sin embargo, la respuesta que empieza a ordenarse es otra, más simple, más rápida, más peligrosa, el punitivismo. Hace unos meses se promulgó el nuevo régimen penal juvenil, Ley 27.801, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y habilita a juzgar a adolescentes por delitos graves. La dirección es clara, endurecer la respuesta frente a los efectos, ¿verdad? Pero también la contradicción es evidente, se endurecen las respuestas sobre los efectos mientras se desatienden, o mejor dicho, se profundizan las causas. En las escuelas esto se traduce en un corrimiento, actores que empiezan a desplazarse de su lugar pedagógico hacia uno casi policial. Control, vigilancia, sanción, como si el problema fuera de disciplina y no de sentido. Al mismo tiempo, el propio Estado empuja en otra dirección, desregula, flexibiliza, habilita, no solo en términos materiales, sino también simbólicos. Cuando desde el poder se instala la lógica de la descalificación, la humillación o la eliminación simbólica del adversario, se consolida un marco donde la violencia deja de ser excepcional y empieza a percibirse como una forma legítima de intervenir en el conflicto. Es en ese sentido, ¿no?, que la violencia institucional no se reduce a prácticas represivas concretas. Incluye la producción de sentidos, la legitimización de discursos, las políticas que configuran las condiciones materiales de existencia. Porque la violencia no empieza cuando irrumpe, empieza mucho antes, empieza en la pobreza, empieza en la desigualdad, en la falta de escucha, en discursos que degradan al otro, en ausencia de futuro. Es en ese vacío donde algo más se filtra, discursos de odio, de exclusión, de violencia que circulan socialmente y que los chicos no solo escuchan, sino que muchas veces reproducen, ¿no? Y otra vez, no empiezan ellos, pero pasa por ellos. En ese punto, la cultura digital funciona como amplificador. Plataformas, algoritmos, algo de lo que hablábamos antes, ¿verdad? Y comunidades virtuales organizan experiencias, refuerzan inseguridades, canalizan frustraciones. Pensar que estos procesos pueden explicarse por un único factor es simplificar un problema que se construye en la intersección de múltiples dimensiones.
Frente a esto, la respuesta no puede limitarse al plano disciplinario. Las estrategias centradas exclusivamente en el castigo han demostrado ser insuficientes cuando no se acompañan de políticas integrales. Fortalecimiento de la escuela pública, dispositivos de escucha, abordajes sostenidos de la salud mental, reconstrucción de horizontes de sentido. Hay que poner en valor la escuela, plantea Raggio, pero no como espacio de control, sino como ámbito de encuentro, porque la escuela sigue siendo todavía un lugar donde los pibes se encuentran, se miran, se reconocen. Si eso se pierde, lo que queda ya no es una escuela. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable. ¿De verdad creemos que esto se resuelve con más castigo? Si estos episodios generan conmoción, es en parte porque obligan a mirar aquello que muchas veces se prefiere no ver, no solo lo que hacen los jóvenes, sino el mundo que los adultos, como sociedad y como Estado, estamos construyendo. Ahí, más que en el hecho en sí, es donde se juega la posibilidad de intervenir. Por eso, poner en valor la escuela no es una consigna vacía, es una urgencia, y escuchar a los pibes no es un gesto simbólico. Es una condición, porque en ese gesto mínimo, pero decisivo, es donde todavía algo podemos cambiar. Gracias. Gracias, Sandra. La trama humana, la escuela, la presencia, la solidaridad, la empatía, todas esas cosas que hacen que este futuro incierto y amenazante se vuelva de alguna manera menos hostil, y la esperanza como camino transformador construyéndose desde las bases mismas, con los chicos, que puedan imaginar nuevos mundos, que puedan imaginar un futuro posible. Gracias, señor. Esa es la red. Esa es la red que tenemos que coser, unir, armar, entretejer, no otra. Un clima de cuidado, ¿no? Un clima de violencia y de represión. Exactamente, donde el futuro, como dijo Alicia recién, deje de ser una amenaza, ¿no? Y sea un proyecto de vida y sea la abundancia, como decías vos también. Y esa es la seguridad, la verdadera seguridad, ¿no? La que nos venden de ir armado a una escuela, ir con una locura. Gracias. Gracias. Hola, Cardoso. Escuchá acá, Villanueva Principal, el 427. Tenemos uno que entró en cabecita de la librería Corriente Talcahuana, Fuseles, César Marmolino, Cristiano Mazonera. Manda una hora corta, Cardoso, vale de moda, tranquila, está muy lindo. Si cae a la mañana, suban el pasado, huevo, Cardoso. El chico de la tapa se rendía por ser Corrientes. Después perdió a su chica en una sala en algún hospital. Yo y amablemente con una gran sonrisa en los dientes. Te para la calle si no le das, te manda a guardar. Si la policía no lo trata muy decentemente, si los camioneros no lo llevan hasta donde va, él se vuelve al toque caminando muy tranquilamente, con la 22 en el bolsillo del papel de ahorrar. Hace algunos años pateaba la calle, haciendo la paz y vendiendo postales. Bueno, y por último acá nuestro corresponsal en Cruz del Eje, Juan Greenberg, está participando de esta reunión por la presentación legal de la OIT, de la problemática del Perilago, al que ya nos hemos referido en otros programas, pero bueno, esta es una acción legal que quizás pueda ayudarnos a darle visibilidad al problema. Escuchamos la voz de Juan. Ahora estamos preparando el audio que él nos manda desde allá. No se escucha, ¿no? ¿Se escucha?
tiene la fama de las mujeres bonitas. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. También Acapulco tiene de diferentes caritas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Ya llegué, ya estoy aquí. Ahora acabo de llegar. Ya llegué, ya estoy aquí. Ahora acabo de llegar. Si nuevos amores tienes, ya los puedes retirar. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene. El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Y un saludo Rebelión Zombie. ¿Quién te puso Samarqueña? No te supo poner nombre. ¿Quién te puso Samarqueña? No te supo poner nombre. Que mejor te hubiera puesto la bendición de los hombres. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida. Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida. De la cintura para abajo, de la rodilla para arriba. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Hola Gustavo, hola Sandra, hola Gisela, hola Alicia. Y estoy acá en el local de ATE, de Cruz del yo era la CTA, y hoy la CTA hizo un acto en el cual se firma la denuncia que hace la CTA a la OIT por el caso del Perilago. Hablaron autoridades nacionales de la CTA, habló también autoridades locales, y habló María Turián, hizo una muy linda intervención explicando la lucha por el Perilago. Y ahora se está terminando la reunión con un diálogo entre todos los participantes. Hay una condena muy grande a Luciano Bancic, en el sentido de sospechas en realidad, porque es muy importante que él, que es jefe de zona, presidente de la zonal, dicen artículos periodísticos que no sabía nada, pero no lo confirma el sede judicial. Entonces queda como una doble cosa, que no se sabe exactamente cuál es el papel de Luciano, o sea, si sabía y no dijo nada, o si no sabía y fue engañado con... Es que todavía no lo confirma en la justicia le hizo la voz de requerimientos y él no contestó. Entonces, seguimos con el anuncio de la OIT y la idea que la lucha sigue. Hay que pensar en los jueces que dictaron los fallos, que acá de la zona sé que tenemos la posibilidad de presionarlos, de decirles, bueno, ustedes tienen que caminar por estas calles, tienen que estar con los chicos que perjudican, con el medio ambiente que perjudican, con las personas que perjudican. Así que bueno, la lucha sigue. Yo terminaría ahí, en todo caso otro día podría ahondar. Gracias Juan. Gracias, Juan. La declaración de Mariela vamos a ponerla como bonus track después del programa en YouTube. La vamos a compartir después con la Radio Quilpo, y en YouTube va a estar como bonus track. Gracias, Juan. Hablamos después. Muchas gracias. Bueno, despedida. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa y siempre ahí atentos a las novedades en nuestra comunidad. Bueno, les decía, espérame antes de mandar nuestro último tema, quería despedirme. Bueno, se nos viene una luna llena. Eso es nuestra despedida, ¿no? Nos vamos luna. Con la luna.
Sí. Tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es bueno como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar al que se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie, y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido. Y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues, y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna, en dosis precisas y controladas. Radio Kill. Una más. Vamos. Adentro. Soy corazón de chilano, caballo en la tierra dura. Cada vez vas a encontrar boticas cristianas dulzura. Baldeando y a la yanga de lejos te estoy diciendo que espérame en el camino, sola lo que estoy queriendo. Me quemamos engaños y antes ya buscar mi vida, pero yo reviento el copla como los demás visitas. Dejaré la ñapa ñapa vieja como los dolores, pero yo te siento nueva como mis amores. Biombo. Diego Luna en el bombo. Y urgente lo suyo, digo. A mí me golpean la fe, será por eso que canto. ¿A dónde escondes tus mieles que busco que no hallo? Quiero ser dueño del hacha, morirme leando en tu callo. Ya me voy con mi guitarra total, caminos me sobran. Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu sombra. Chacarera, ñopa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva como mis amores. Muchísimas gracias por mi parte. Vamos a hacer un cortecito porque hay problemas de tensión. Corta, Luciano, cuidar los equipos. Muchísimas gracias, Sergio. Un perro en bote. Antiguo bebedor de trago amargo, me acostumbré de a poco a tus licores, y hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas me nieguen el dulzor de tus amores. Y hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas me nieguen el dulzor de tus amores. A mí, que era el fantasma de la noche, me sorprendió la luz